Buenos días, quiero compartirle otra palabra que el Señor me dio eh, para el bienestar del cuerpo. Se encuentra en Salmos 106, 36 al 38 y es bien interesante porque tiene que ver con el sacrificio de nuestros hijos a, a otros dioses. Cuando nosotros sacrificamos a nuestros hijos a otros dioses y nosotros decimos, caramba, pero eso no tiene sentido porque nosotros no hacemos esas cosas, ¿verdad? Pero el Señor me dio una revelación que nos dice que nosotros no estamos muy lejos de eso y es importante que nosotros sepamos porque eh, el principio de la sabiduría es el conocimiento de la palabra de Dios. Y si nosotros podemos ser sabios en las cosas del Señor, nosotros podemos sobrepasar las tramas del enemigo en nuestras vidas. Entonces está el Salmo 106, 36 y 38. Entonces dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces aquí vemos cómo dice el verso 36. Y sirvieron a los ídolos. Entonces el 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Se compara los ídolos con demonios. Entonces demonio es una palabra un poquito más fuerte que la de los ídolos, pero cualquier ídolo no es de Dios. Así que yo voy a dejar eso ahí. Lo que te quiero decir es que yo comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo nosotros, cómo la gente sacrifica a sus ídolos? A mí sacrifica a sus hijos a los ídolos. Y cómo pudieron hacer eso, porque los hijos se aman de una manera muy, muy especial. Y yo no podía relacionarme con eso. Y el Señor comenzó a decirme, Miriam, nosotros sacrificamos nuestros hijos a los ídolos en diferentes maneras. Entonces, el Señor me decía, ¿cómo nosotros lo hacemos? Entonces quiero compartírtelo porque es bien interesante, porque si te das cuenta de eso, entonces no lo sacrificas, tú sabes, no es una crítica, sino simplemente es información, es luz para que no nos tropecemos. Entonces el Señor me decía, hay pecados que alcanzan a la tercera y a la cuarta generación. Y yo creo que todo cristiano ha leído esto. Esto creo que se encuentra en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor nos da las instrucciones de no tener ídolos, que solamente adorarlo a Él. Entonces el Señor dice, el pecado de los padres sigue a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y entonces el Señor empezó a traerme ese verso y a comparármelo con este salmo y a decirme, los pecados que nosotros tenemos alcanzan a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y si nosotros no corregimos esos pecados, entonces estamos sacrificando a nuestros hijos a esos pecados, a esos otros dioses, porque todo lo que reina sobre nosotros, que no es Dios, es un ídolo. Y creo que también estoy hablando a gente cristiana, no estoy hablando a gente que está en pañales, sino que estoy hablando a gente que ya tiene conocimiento de la palabra. Entonces, cuando yo sé que mis pecados afectan a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos, entonces yo tengo que corregirlos. Voy a dar 2 o 3 ejemplos. Es bien obvio que si nosotros vamos y matamos a alguien, eso es un pecado grave. Pero, ¿qué tal el adulterio, la fornicación? ¿Qué tal cuando hablamos mal, falso testimonio de nuestro vecino? Que Jesús dice que somos culpables ante el concilio de homicidio. Jesús dice eso. Es un pecado que alcanza a nuestros hijos y que si no lo corregimos, si no corregimos esos pecados de envidia, rencor, ira, alcanza a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y de esa manera estamos sacrificando a nuestros hijos a esos baales, a esos ídolos. Y si lo queremos llevar un poquito más allá,
a los demonios. Y puedo orar esto, o sea, puedo orar la parte de los demonios, porque la gente dice, qué exageración, ¿no? Los sacrificamos a nuestros pecados. Y la palabra es clara. La palabra es clara. Si la queremos ver, si queremos ver la palabra, la vemos. Hermanos, vamos a corregirnos y vamos a no sacrificar nuestros hijos. Si no lo hacemos por nosotros mismos, hagámoslo por nuestros hijos. Te invito a revisitar esas áreas que no has podido sobrepasar y sobrepásalas. Con el Espíritu Santo las sobrepasamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si estás en este camino y estás visitando áreas, este mensaje no es para pegarte sobre la cabeza, no es para darte un cantazo, no es para frustrarte. Está bien. Este mensaje es para personas que continúan haciendo lo que de verdad saben que no deben hacer y en esa manera sacrifican a sus hijos. Esto es simplemente luz en medio de las tinieblas. No sacrifiquemos a nuestros hijos, a los padres. Dios te bendiga.